procuramos alianzas y compromisos desde antes de formular el Plan Educación para Todos, preservando la salud, y de hecho, su propia formulación tuvo que ver con esa participación. Pero también contamos con la solidaridad de todas las organizaciones sociales, los individuos, los entes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con los medios de comunicación y con nuestros formidables aliados de la comunidad internacional y de la cooperación de todo el mundo. Con tantos organismos nacionales e internacionales, así como también con tantos individuos académicos, intelectuales y activistas sociales, hemos logrado esta hazaña que es una marca país. Conozcamos en este panel cómo fue la apertura, la concertación y la participación como marca del proyecto de este año escolar que termina 2020-2021. Hola, bienvenidos a compartir esta entrega de la jornada de clausura del año escolar 2020-2021, porque así fue. El reto que unidos superamos, educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Y cuando la vida nos presenta obstáculos, retos que superar, la opción que nos queda es enfrentarlos con valor y fortaleza. La pandemia causada por el COVID-19 ha logrado unirnos como sociedad. En esta ocasión, para salvar el año escolar 2020-2021. En este conversatorio agradecemos a todas las instituciones y personas que de alguna manera aportaron al éxito de este proceso. Y para conversar sobre el tema que hoy nos ocupa, nos acompañan Lisette Núñez, oficial de Educación de UNICEF en la República Dominicana, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, Inca Matila, representante del PNUD en la República Dominicana, Monseñor Benito Ángeles, representante de la Iglesia Católica, Roberto Suárez, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. Y para moderar este panel, les dejo de la mano de la viceministra de Planificación, Yulisa Hernández. Qué bueno que estén con nosotros, familia dominicana. Seguimos conversando de cómo fue, porque así fue el año escolar. En este momento, bueno, qué interesante poder contarles quiénes fueron actores fundamentales para que este año escolar se diera de la manera que todos estamos observando, porque tuvimos colaboración nacional e internacional. Empezamos nuestra conversación con Lisette y Lisette, después de tantas y tantas y tantas reuniones, ¿por dónde empezamos? Porque yo recuerdo el tema de la priorización curricular. Cuéntanos. Bueno, buenas. Gracias por la invitación para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es un honor que el Ministro de Educación, junto a todos sus equipos, nos convocó para apoyar al Ministerio de Educación en este año escolar muy desafiante en medio de una pandemia, donde la prioridad era garantizar que los niños y las niñas se queden vinculados al sistema educativo y tengan una propuesta educativa contextualizada que responda a esta realidad de que todos estábamos viviendo, que era una realidad difícil. Y eso implicaba, lo que tú planteas, priorizar. No podíamos pensar en hacer una propuesta educativa que integre todos los contenidos curriculares que plantea el currículo nacional. Y entonces ahí tuvimos que comenzar a pensar cómo achicar y cómo priorizar una propuesta que pueda responder y no llenar de estrés a la familia adicional, porque ya estábamos todos complicados. Y UNICEF venía trabajando, UNICEF trabaja para los derechos de los niños en el país, viene trabajando con el gobierno, viene trabajando con el Ministerio de Educación y teníamos equipo. Entonces lo que hicimos fue convocar esos equipos nacionales y internacionales para ayudar al Ministerio de Educación a pensar en esa propuesta educativa de la mano de los equipos de los niveles, que fue un trabajo bastante articulado de primaria, inicial, secundaria, del equipo de currículo. Y yo creo que se dio una sinergia importante, un trabajo en equipo, de colaboración, nos llevó muchas reuniones de trabajo. Muchas reuniones por Zoom. Sí, por Zoom. Y presencial también. Y presencial. Y realmente veníamos ya con un trabajo previo que nos ayudó bastante, conocíamos los equipos, conocíamos el trabajo que el ministerio venía haciendo, entonces fue bastante fácil ese trabajo en equipo, pero también sentíamos que teníamos que hacer algo de calidad,
y que no era posible llegar a todos los niños a hacer algo de calidad si no poníamos todo el mundo ese interés, ese trabajo en equipo, esa colaboración y dar la milla extra, porque trabajábamos de noche. Nosotros teníamos reuniones de noche con los equipos del ministerio, de fines de semana, y toda esa red de equipo del ministerio, de UNICEF internacional y nacional de especialistas realmente también se comprometieron para que esos cuadernillos que hicieron, en total 28 cuadernillos, que surgieron del cero, porque había que crear algo que responda a la realidad de la pandemia. No podíamos copiar algo que estaba hecho ni de otro país, había que diseñar algo. Y esos equipos, con la colaboración y la articulación del Ministerio de Educación, diseñamos cada mes un cuadernillo que iba con una propuesta educativa en los primeros grados, con una colaboración muy grande de la familia, preprimario, primero y segundo, y en los segundos grados ya más enfocado en los niños, en los segundos ciclos y secundaria, y nosotros trabajamos desde preprimario, los cuadernillos desde preprimario hasta tercer grado de secundaria. Tú sabes, definitivamente, dice, si nosotros tuviésemos la oportunidad, yo creo que solamente esa experiencia daría, bueno, para una temporada de una serie famosa. Sí. Sin embargo, yo no puedo perder la oportunidad de preguntarte, a partir de tu experiencia, si estamos satisfechos, si ustedes están satisfechos con lo que pudimos alcanzar y si logramos enlazar a la familia dominicana con esta metodología educativa. Bueno, primero comenzamos pensando en que sea una propuesta de equidad, que lleguemos a todos. Y para eso se priorizó contenidos, para eso se pensó en la población con discapacidad, un equipo de especialistas internacionales que venía apoyando, ayudó a la accesibilidad de los cuadernillos y en los últimos cuadernillos trabajó con un kit educativo que llegó también a los niños con discapacidad. El esfuerzo que se hizo de capacitar al docente para que pueda apoyar realmente a las familias. Se hizo un esfuerzo mensual de orientar, de diseñar materiales de orientación y también nosotros podemos evidenciar que llegó todo ese trabajo porque se diseñó un sistema de monitoreo en el CIGER, en el equipo de planificación, donde la escuela podía documentar con una serie de baterías de preguntas que le hacía a la familia, como si recibían el cuadernillo, y desde el primer cuadernillo vimos que más del 90% lo recibió y más de un 80% trabajó el cuadernillo. Es decir, que desde el primero ya teníamos información de que estaba llegando y de que las familias lo estaban utilizando. Cada cuadernillo se hace un esfuerzo de simplificar, de ponerlo lo más sencillo, de escuchar al docente en la formación y a los técnicos sobre la retroalimentación que le daba la familia y aplicar esas lecciones aprendidas al siguiente cuadernillo para que las familias realmente puedan aprovechar, trabajar ese cuadernillo, puedan aprender sus hijos y hijas. Sabíamos que era algo temporal, de que no era el mejor escenario de una educación a distancia, pero era mucho mejor escenario ese a que tuvieran una educación a distancia apoyado por su familia y con el apoyo de los docentes, a que no tuvieran nada y se desvincularan del sistema educativo. Entonces yo creo que el gran logro de este año escolar es el esfuerzo que hizo el sistema para no perder la cantidad de estudiantes que se proyectaba en el mundo que se iban a desvincular de los sistemas educativos. Entonces, ese gran esfuerzo que hicimos, creo que tiene, y en los datos nos están dando los resultados de que lo logramos. Y este esfuerzo definitivamente es invaluable. Sí. La colaboración que han hecho algunos de los sectores que están aquí presentes, algunos están aquí, otros no. Gracias, Lisette. Y ahora, Darwin, continuamos conversando de lo importante que ha sido poder integrar mucha gente, muchas instituciones en este esfuerzo que, como ya Lisette nos venía comentando, Educa tiene años trabajando estos temas. Al final, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, tal vez la primera es la que hoy vemos en el eslogan de esta semana de resumen del año, el reto que juntos superamos y el de trabajar
de manera mancomunada el Estado, la comunidad internacional, las instituciones especializadas en educación y la sociedad civil y la comunidad educativa, empezando por los maestros, sin olvidarnos de los padres, que esta pandemia trajo nuevamente a la familia, a la agenda educativa y el esfuerzo que han hecho los estudiantes. Creo que esa es la lección que deja que cuando todos trabajamos en conjunto damos más que la sumatoria de las partes. Hay que ponerse en un año atrás, cuando la mayoría de los países de América Latina cerraban sus escuelas y dejaban a las familias fuera de la actividad escolar, un gobierno que apenas estaba iniciando, un ministro que tenía pocos días en el cargo, y sin embargo la convicción, la confianza y la valentía de seguir adelante con el proceso educativo. Y quiero destacar en particular, viceministra, la estrategia de formación docente, porque en la República Dominicana ocurrió algo que no tiene parangón en el mundo, que fue que el 100% de sus docentes fuera formado de manera directa en 30 días para la actividad y el desafío que tenía por delante. Esto fue hecho gracias a la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, obviamente la Asociación Dominicana de Profesores y de la comunidad en su conjunto, que pudo lograr que un plan a distancia desarrollado con muy poco tiempo llegara a entrenar a más de 90.000 maestros del sector público y a otros 20.000 que se sumaron voluntariamente del sector privado. Esto no tuvo ningún antecedente, ni antes ni después, pero no quedó en esa formación de corto plazo. Luego se sucedieron innovaciones. Y hay mucha experiencia no documentada que tiene una riqueza increíble. Ese intercambio de prácticas que entre docentes se dieron también tiene un valor invaluable. Exactamente. Una de las innovaciones que deja esta estrategia y que la República Dominicana va a seguir fortaleciendo durante este año y que podrá proyectar hacia afuera, es una idea de exportación, es lo que dimos en llamar las comunidades autónomas de aprendizaje, valiéndonos de las tecnologías que los docentes tienen, como el acceso al celular y al WhatsApp, y formar equipos de trabajo entre pares para aprender de lo que venía ocurriendo, de las situaciones que se estaban generando, y eso ha generado una dinámica propia que hoy se mantiene de manera natural y que acercó a los docentes de todo el país, que redujo las distancias, porque otra de las lecciones que nos deja esta trágica situación de la pandemia, que tanto dolor trajo a la comunidad y tantas vidas costó a la comunidad internacional y en particular a la República Dominicana, es que la escuela no se circunscribe a un espacio físico. La escuela hoy es algo mucho más amplio, es donde está el maestro, está el estudiante, y hoy el maestro está a través de una pantalla, a través de un cuaderno como los que acaba de decir mi colega de UNICEF, a través de la radio y la televisión, y entonces hoy la escuela tiene una irradiación mucho más amplia, integrando a la familia, y por tanto la plataforma para generar los cambios que se buscan hoy está más sólida que en el pasado. Gracias, Darby. Bueno, Inca Matila, representante del PNUD en el país. Inca, uno escucha Naciones Unidas y pandemia y lo asocia, yo creo que inmediatamente, a la gestión de vacunas, a temas como muy... Sin embargo, el PNUD tuvo un rol importantísimo, está teniendo aún, en todo este proceso de adaptación del sistema educativo. Ha sido muy importante para nosotros lo que hicieron, pero me gustaría escuchar tu valoración de toda esta locura de trabajo en tiempos, sin días, porque se adaptaron rápido como a todo este tema. Gracias, Yulisa, por la pregunta y muchas gracias también por la invitación. Pues estamos muy complacidas desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de estar aquí presente y tomar esta mirada para atrás. Darwin, cuando dices, ¿dónde estuvimos hace 1 año y medio? Es impresionante la capacidad, lo que juntando esfuerzos, uniendo todos los actores de la sociedad con acompañamiento internacional. Ahí también nos unimos los esfuerzos dentro del sistema de Naciones Unidas, conjuntamente con UNICEF, por ejemplo. Cómo empezar a buscar nuevo tipo de rutas de soluciones ante un desafío global nunca antes visto en términos no solamente de choque de salud, sino también socioeconómicos. Desde PNUD a nivel global estamos estimando que es la primera vez
que vamos a observar una caída global en desarrollo humano, digamos, a nivel global, en sus dimensiones de educación, salud y, por supuesto, de medios de vida. Entonces, estamos frente de un desafío de desarrollo nunca antes visto y que se logró uniendo esfuerzos y teniendo también una visión transformadora de mediano a largo plazo, a convertir este tremendo desafío también, de cierta manera, una puerta de oportunidad. Hay que entender que la pandemia afectó a todas y todas, pero no de la misma forma. Y yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas, lo que tenemos que tener en cuenta, la pandemia en términos socioeconómicos y especialmente en la dimensión de educación, interactuó con los desafíos preexistentes. Aquí, por ejemplo, cuando todos los países de América Latina y el Caribe prácticamente deciden cerrar las escuelas, justamente con esta prioridad de preservar la salud, estamos ante una situación donde prácticamente en los países hay una brecha digital enorme, no hay acceso a la conectividad, en pocos hogares hay una computadora, pero incluso en muy pocos hogares había un espacio adecuado físico para los niños y niñas donde estudiar. Por esta razón, siguiendo también una cooperación que hemos tenido desde 2019 con el Ministerio de Educación, revisamos la estrategia. Le pusimos mucho más ambición y entendimos que solamente juntando esfuerzos podemos dar abasto a tal desafío que enfrentamos. Y esto ha sido una ruta de aprendizaje. No había soluciones precocinadas, había que reinventar toda la respuesta. Y en tiempos cortos, hábiles. En cortos, en cortísimos. Y con eficiencia, respetando todas las normativas. Exacto, yo creo que la colaboración que hemos tenido desde PNUD ha sido sobre todo facilitación de estas amplias alianzas. Sumar en esta gran visión que hay que felicitar, una visión transformadora de mediano a largo plazo, que también tenía como ingrediente de acelerar a cerrar estos desafíos preexistentes y no solamente dar una respuesta cortoplacista. Y esto es algo que hemos reflexionado mucho con los diferentes socios a lo largo de estos meses, que se requería, digamos, esta estrategia integral. Desde PNUD, junto con los socios, estuvimos apoyando, digamos, en el desarrollo de la estrategia de formación a distancia, que incluyó también un componente de digitalización. Sin embargo, en un país donde todavía existen brechas digitales importantes, fue imposible saltar a un mundo digital de un día a otro. Sin embargo, se ha tomado, por ejemplo, en estos largos meses, muchos pasos contundentes hacia esta dirección. Quiero resaltar también el elemento que Darwin ya mencionó, la formación continua de los docentes, tanto del sector público como sector privado. Se logró formar en muy pocos días casi 120.000 profesores, es decir, todos los profesores del sector público. Entonces, como un efecto adicional positivo, impulsamos una formación de competencias digitales de la población dominicana. Estas son las sorpresas que ocurren ante este tipo de situaciones nuevas que enfrentamos. Yo creo que también todo el elemento de traer la comunidad, los madres, padres, tutores, pero también las fuerzas vivas del territorio y fomentar la participación de las familias. Esto es otro de los componentes que caracteriza la alianza que tenemos hoy en día con el Ministerio. Yo sé que hay un tema y de verdad, caramba, tendríamos que seguir hablando de esto tanto, pero sé que es importantísimo la cohesión social como parte precisamente de garantizar, de tener niveles de garantía de que estrategias como esta funcionen, pero que ahora más que nunca lo de no dejar a nadie atrás se volvía como... Me gustaría, antes de cerrar este momento de conversación contigo, Inka, de igual manera, lo que hicimos aquí, al parecer llamó la atención de la región. Una región con brechas, bueno, como ya comentaste, y cómo PNUD también ha colaborado para que otros países conozcan lo que pasó aquí y probablemente estuvieran incorporando todo o alguna de las acciones que aquí se hicieron. Gracias, Luisa, de esta pregunta. Yo creo que es muy importante destacar la importancia de importar y exportar posibles soluciones, ideas y entender que cada
Cada situación es diferente. Sin embargo, hay algunos elementos que ante este tremendo desafío en términos socioeconómicos que enfrentó el país, hay algunos elementos muy importantes que son, digamos, referentes en la región de América Latina y el Caribe en cuanto a la experiencia de República Dominicana. Uno es justamente esta visión de mediano a largo plazo transformador, que no solamente da una respuesta cortoplacista, sino también valora cómo se puede impulsar una estrategia que va apoyando a superar los grandes desafíos históricos, estructurales en tema de educación. Ahí, por ejemplo, cómo se puede empezar a innovar a través de aceleración, de digitalización, pero no solamente a través de equipos de computadoras, tablets, netbooks, sino también las competencias de los docentes, de las familias, además de, por supuesto, de las niñas y niños y los jóvenes que están en esta situación. Entonces, esto por un lado, y otro elemento importante también fue que todos los docentes en República Dominicana tuvieron acceso a un equipo desde el inicio de la respuesta a educación a distancia. Inka, de verdad que nos faltaría muchísimo tiempo para seguir viendo todo lo que aconteció en el desarrollo de esta jornada escolar. Monseñor Benito Ángeles, representante de la Iglesia Católica y un hombre que tiene muchos años vinculado a todos estos temas educativos. Monseñor, usted puede decirnos con mucha propiedad qué le pareció toda esta experiencia. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas? En primer lugar, yo quiero comenzar con esta palabra. Hay que reafirmar la fe de nuestro pueblo. Hay que reafirmar la fe y la voluntad de nuestros maestros. Hay que reafirmar la fe, la buena voluntad y la disponibilidad de la familia, que a pesar de que en los inicios vivió momentos de incertidumbre por sus expresiones de que ahora tendremos que quedarnos todos en casa, creo que la familia ha sido un actor fundamental en el buen resultado del término de este año. Y junto a la familia, los educadores y cada uno de los que se convirtieron en productores de cada uno de los programas, dado que realmente hay que felicitar además la decisión institucional, la decisión del Ministerio de Educación y todo su conjunto, porque aquí tenemos que hablar que fue todo un conjunto. A mí me han gustado mucho las participaciones que hemos tenido anteriormente con relación a la visión de unificación de capacidades, voluntades, inteligencias, creatividades, innovaciones. Óigame, hemos venido viviendo una riqueza de innovaciones nunca más pensadas en el desarrollo del crecimiento educativo. Yo creo firmemente que la familia y el maestro han sido dos elementos fundamentales en el logro y en el éxito del término de este año, aún que tengamos que decir, no es que no tenemos más desafíos, porque el perfeccionamiento es un camino. Igual que decir, la excelencia es una meta, pero no significa que la hemos de tener en el inmediatismo. La hemos de alcanzar en lo progresivo de los alcances sumados de éxitos alcanzados. Y cada desafío, sin lugar a duda, va a encontrar la voluntad inquebrantable de un pueblo que sabe sobreponerse de sus adversidades. Monseñor, usted y yo siempre tenemos muchísimas cosas que hablar, pero mire, aquí está don Roberto Suárez, que es el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. Don Roberto, muchos actores aliados importantes no están aquí en este momento, pero ciertamente también han estado presentes con nosotros. Y yo quiero que usted, por favor, nos colabore comentándonos cómo se dio esa sinergia y esa articulación. Sí, muchas gracias, Yulisa, y muchas gracias a todos los panelistas por estar aquí en este importante panel.
Sí, fue un reto, tal como decía Monseñor, completamente desconocido para todos y mucho más para nosotros, porque asumíamos un ministerio con un nuevo gobierno bajo una pandemia que no era lo normal para... Y todos los países tenían su propio problema. Correcto, y todos los países estaban casualmente sumergidos en el mismo problema. En ese sentido, nosotros tuvimos la colaboración de muchos organismos internacionales, dentro de lo que están, con los cuales tenemos convenios, que teníamos convenios ya previos, como por ejemplo la Organización de Estados Iberoamericanos, que son 23 países miembros. Tenemos también la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, que era parte del Sistema Integral Centroamericano, CEP-SICA, y que son 8 países centroamericanos y del Caribe. Y también el convenio Andrés Bello, que son 12 países latinoamericanos y también de Europa. Todos esos organismos, combinados también con la ONU y la UNESCO, realizamos una labor de estudio de la situación primero y luego de establecer lo que serían los planes de contingencia para poder nosotros enfrentar el problema de una educación de la cual se tenían ciertas experiencias, por ejemplo, la educación a distancia que se tenían tanto en los países latinoamericanos como hasta en los países desarrollados, pero nunca aplicado a todo el sistema educativo, porque se podía aplicar educación a distancia parcialmente en algunos sectores, pero nunca tener que aplicarlo a todo el sistema educativo y a su vez lograr que esto fuera exitoso. Eso fue un reto, indudablemente, que motivó una integración mayor de todos los países, tanto latinoamericanos como europeos, y nos sumamos todos a la tarea de poder crear planes concretos que pudieran ayudar a que se pudiera preparar a nuestros docentes, a nuestros padres en las casas también, y ver cómo integramos a todos los alumnos a ese sistema y que pudiera haber, sobre todo, una educación inclusiva, igualitaria y equitativa. Es decir, donde todos los sectores de la sociedad pudieran participar sin discriminación y sin ningún tipo de privilegio de uno sobre otro. Y precisamente tengo que reconocer que esa fue una labor indudablemente difícil, porque había que llegar a todos los sectores. Había una brecha digital que era lógicamente un escollo para poder llegar a muchos campos de nuestro país, y eso limitaba entonces cómo poder aplicar esa educación equitativa, igualitaria y con equidad. Y a su vez... Pero también tengo entendido que parte de esos organismos también se mostraron interesados en lo que estaba pasando en la República Dominicana. Sí. Y recuerdo la oportunidad en que le pude acompañar, de hecho, de manera virtual a eventos donde se estaban evaluando como estos aprendizajes de los modelos. Y de eso que usted tiene que compartir con nosotros. UNESCO hizo varias cosas dentro de otros organismos, también OEI. Sí, en eso tengo que reconocer el gran esfuerzo hecho por nuestro gobierno y por nuestro ministro de Educación, que tal como se señaló anteriormente, en un corto plazo se pudo elaborar un programa para llevarlo y aplicarlo a todo el país, donde se usó los medios electrónicos normales,
como el Internet y todos los mecanismos que eso implica, pero se usaron también la televisión, la radio y los propios cuadernillos que habló la señora de la UNICEF, y que precisamente combinando todos esos factores nos permitió a nosotros poder desarrollar un plan que llegó en lo que fue el plan estratégico que se llamó Educación para Todos, Preservando la Salud, y que se trató de llegar a cada uno de los hogares de esa manera. La experiencia dominicana ha sido una experiencia que está siendo compartida por muchos países. Y en una ocasión, estando aquí los representantes de la OEI, en un gran encuentro que tuvimos, yo le señalaba al secretario ejecutivo de la OEI que la experiencia dominicana tiene que ser evaluada hasta por los países desarrollados, porque aquí se dio una situación totalmente diferente donde se pudo llegar porque se usaron medios que en otros países no se podían usar. Por ejemplo, en muchos países desarrollados, usar la televisión para llegar a los medios es demasiado costoso. En nuestro país es costoso también, pero no obstante, aquí se pudo aplicar y se pudo llegar. La radio también es un medio muy costoso, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países de Europa, y poderlo aplicar llegando a cada uno es muy difícil. Sin embargo, nosotros usamos todos esos elementos y tengo que agradecer todos los recursos que nuestro gobierno facilitó en ese momento para que se preservara el año escolar y se pudiera implementar todos esos mecanismos sin que se le, sin que se le recortara la posibilidad a ningún estudiante de tener el pan de la educación. Definitivamente, señores, han sido muchos los organismos que han estado dándonos un seguimiento cercano, pero mal pudiera yo cerrar esta parte del panel sin agradecer también al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la USAID, a UNESCO y a la Cooperación Española, que han estado también de manera muy cercana colaborando con nosotros. Sin lugar a dudas, estos actores han sido determinantes y nosotros no vamos a tener cómo agradecer definitivamente a nuestros aliados. Ha sido significativo la ayuda que Naciones Unidas en todo momento ha estado dando y UNICEF. Sin ustedes, definitivamente no lo hubiésemos logrado. Así fue y así seguiremos contando muchas cosas de las que han pasado. Hemos demostrado que la educación dominicana es responsabilidad de todos y que cuando nuestras voluntades se unen, todo es posible y somos capaces de superar cualquier reto. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, otros actores de este año escolar 2020-2021 para contarnos sus experiencias. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID no cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Vacunarse es un acto de amor.
Recibimos al pastor Feliciano Lassen, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el licenciado Juan Humberto Santos, secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores, Ronald Esquius, director general de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Emilio Fernández, director de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos. Para moderar este panel, les dejamos de la mano de la viceministra de Planificación, Yulis Hernández. Continuamos conversando con personas e instituciones que hicieron posible este año escolar. Con nosotros en este momento se encuentran el pastor Feliciano Lassen, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y miembro del Honorable Consejo Nacional de Educación, el licenciado Juan Humberto Santos, secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores, el señor Ronald Esquius, director general de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y el licenciado Emilio Fernández, director de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Educación. Pastor Feliciano, ¿cuántas cosas que hemos hecho en estos días? Y usted ahí cerquita en todo momento. Su experiencia en toda esta jornada y, lógicamente, ¿qué le ha parecido la cantidad de organizaciones que nos han acompañado? Mira, Yulisa, realmente ha sido una experiencia gratificante para nosotros como comunidad evangélica. Esa sinergia y esa unicidad que ha habido en la sociedad dominicana con el año escolar, de manera que la experiencia fue extraordinaria y muy apasionante también, a pesar que fue una experiencia que no habíamos vivido nunca ninguno de nosotros y no teníamos ruta trazada. Para mí es de mucha satisfacción ser dominicano y que en la República Dominicana estuviéramos saltando de cuando no teníamos nada, iniciar sin tener nada y que sea tan exitoso el año escolar como el que tenemos hoy. Pero quizás algunas personas pueden pensar en su casa, las familias, que esta sinergia probablemente se dio solo arriba, pero ustedes que saben desde abajo, desde lo local, también se dio esa complicidad de actores en las comunidades para sacar el año escolar. Pero claro que sí, hubo evidencia realmente de la integración que hubo tanto del Estado, sociedad civil, iglesia y la familia. Yo venía comentando con un compañero que ahí se vio en evidencia la importancia de la familia, porque las familias que se integraron a estudiar con sus hijos y a estudiar el cuadernillo, sus hijos fueron exitosos en este momento. Y las familias que no tuvieron la dedicación de trabajar con los niños, vimos que no fue el mismo índice académico. Sin embargo, vemos cómo la familia apoyó, pero también un cuerpo de profesores que tuvo la dedicación y la iniciativa de ese cambio que hubo que dar. Obviamente no habíamos vivido esa parte de estudio como lo que tuvimos ahora. Mi temor era en los lugares vulnerables, como le decía el ministro Fulcal, donde no hay conectividad de internet. Sin embargo, cómo se garantizó y cómo se cumplió llevando los cuadernillos a todo el país de la República Dominicana, de manera que eso fue algo impresionante, y cómo yo veía a los padres enfocados, que a veces le invitaba a una actividad como cristiano, vamos a hacer tal cosa el fin de semana, mira, yo tengo 4 cuadernillos atrasados, un cuadernillo, y voy a fajarme con los hijos a ayudarles, de manera que eso fue una unicidad que se convirtió en una riqueza para el Estado Dominicano. Para que esta entrevista también sea un proceso de aprendizaje de la familia, ¿cuáles fueron las claves del éxito para usted que pudieran permitir modelar otros procesos de concertación a otros actores de sociedad civil con el Estado? Mira, la clave de esto fue la unicidad y la capacidad que tuvo el Ministerio de Educación en cómo conceptualizar con todos los sectores diversos, que somos diversos sectores, con diferentes pensamientos y responsabilidades y a veces hasta intereses, cómo el Ministerio pudo conectar con todos los sectores para que este año sea exitoso y cómo juntos todos pudimos lograrlo y que hoy, independientemente de que aparezcan 2 o 3 gente que dice que no fue exitoso, hoy nosotros podemos todos dar un aplauso diciendo que el año escolar en la República Dominicana fue exitoso como no se esperaba y que hoy somos un referente internacional de cómo nosotros lo hicimos. Y sin temor a equivocarme, la República Dominicana en este momento está en un índice académico mejor que el que nosotros esperábamos. Como decía el ministro, fue una iniciativa difícil y dura cuando lo que se vaticinaba era de que no íbamos a tener año escolar y muchos sectores que aportaban a que no se diera, hubimos sectores que dijimos sí, creemos que podemos hacerlo y que la República Dominicana una vez más sería optimista en salir victorioso como ha sido el año escolar. Muchísimas gracias, pastor. Nos quedan jornadas todavía
por librar juntos, pero yo sé que vamos a contar con ustedes. Sin Claro duda. que sí, siempre habrá desafíos y siempre tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos desafíos. Así mismo es, y bueno, aquí tenemos, miren, no iba a ser posible hacer este panel sin la participación activa del gremio, del sindicato, de este espacio que aglutina todo el Magisterio Nacional, que es la Asociación Dominicana de Profesores, y tenemos, a mí me gusta llamarlo a ustedes por profe, al profe Juan. Profe Juan, dígame qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien, desde su óptica. Buenas tardes, Yolisa. En nombre de la Asociación Dominicana de Profesores, en su jerarquía, la presidenta, la maestra Xiomara Guante, pienso que todos los actores fueron importantes en esta situación que se nos presentó a nivel nacional y a nivel mundial. Pero pienso que uno de los actores principales que desafió la pandemia fueron los miembros, es decir, los docentes, los maestros de la Asociación Dominicana de Profesores, que se empoderaron junto con el doctor Roberto Fulcar, que desde el inicio dio prueba de que se podía y se empoderó de la situación y posibilitó junto al gobierno de que no se perdiera el año escolar, a pesar de que nuestro sector fue el más perjudicado porque, mira, Yulisa, cayeron cientos de docentes y miles todavía afectados por la pandemia. Pero eso no conllevó de que orientáramos, de que nos uniéramos a la causa y nosotros lograr que el año escolar no se perdiera y que fuera todo un éxito, que en los próximos días, es decir, el día 30, culmina el año escolar de manera exitosa. Y yo pienso que debemos saludar primero el gobierno, después el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y las instituciones y la sociedad dominicana. La familia, ¿por qué no mencionarla? Porque también, decía el pastor, todo el mundo tuvo que colaborar. Si cada quien asumió su rol, el rol de orientar, de asumir la responsabilidad con los hijos, que son los alumnos, y los maestros adecuar al nuevo sistema, que fue algo... Adaptarse, claro, una capacidad de adaptación porque importante. Muchos no tenían, quizás podemos decir, el dominio de la tecnología, y entonces fueron emprendedores, y en poco tiempo ellos dominaron la tecnología y asumieron la responsabilidad para que hoy nosotros fuéramos victoriosos en la sociedad dominicana. Y decía el pastor también, como ustedes, que somos un ejemplo para otra demarcación del mundo. Pero ¿por qué no mencionar la prensa, los medios de comunicación? Porque sin ellos quizá tal vez no hubiese sido posible. Porque si bien es cierto que nosotros como docentes fuimos un elemento fundamental, pero los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo por llevar la cobertura en todo el país. Y yo pienso que es importante, profe Juan, destacar el hecho de que en un sistema democrático podemos ponernos de acuerdo teniendo desacuerdos, siempre y cuando el interés común sea lo que nos motive. Definitivamente seguimos teniendo grandes desafíos, pero la voluntad de avanzar es inquebrantable y está. Y definitivamente también aquí hubo un tema que fue lo que originó todo esto,
una pandemia mundial desde hace casi un siglo que no se veía. Tenemos que conversar entonces con nuestros aliados en el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, en la persona de Ronald Esquius, director general de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor Ronald, en este proceso hemos tenido como muchas cosas que hemos hecho juntos, pero definitivamente cuando se empezó a hablar de semipresencialidad, bueno, pues se prendieron las alertas y ahí el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete Social empezaron a diseñar cosas y esas cosas eran el protocolo. ¿Cuáles eran como las informaciones que les permitían a ustedes empezar a direccionar ese retorno para que los niños volvieran al aula? Sí, mira, hay unas cosas que son interesantes y yo recuerdo con mucho placer, digamos, esos momentos que al principio, porque todos nosotros percibimos de diferentes formas. Podemos enfrentarnos a situaciones y reaccionar de diferentes formas. Entonces, encontrar un común denominador para poder decir todos estamos de acuerdo en ver o medir de tal o cual forma, entonces sí es cuando empezamos a hablar de los indicadores. ¿Qué podemos usar que se pueda medir, que sea más o menos objetivo y que todo el mundo pueda aceptarlo? Y en ese proceso participaron todos los actores que estaban involucrados. Me acuerdo haber presentado también a la ADP todos los indicadores y también los puntos de quiebre. Vale decir, un indicador mide muchas cosas, pero a partir de cierto grado uno empieza a identificar la situación se vuelve riesgosa o peligrosa. Y yo me acuerdo mucho cuando se discutía al principio qué indicadores usar. Y después al final de un proceso que fue muy ameno, a mí me enseñó mucho, porque nosotros desde el punto de vista epidemiológico muchas veces tenemos anteojeras, tenemos una percepción, una visión del mundo muy sesgada a veces. Entonces sí, al ver cómo, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien con el ministro Furcal que discutía, él tiene otra forma, o el Ministerio de Educación tenía otra forma. Entonces fuimos consensuando los indicadores y al final dijimos, mire, hay dos indicadores que tienen una validez, que son usados en diferentes países, la misma Organización Mundial de la Salud lo acepta, como para medir el estado de la pandemia. Entonces, al final llegamos diciendo de que la incidencia de los últimos 7 días por 100.000 habitantes era un buen indicador y también otro adicional era la positividad de la semana y por unidad geográfica. Vale decir, unidad geográfica, hay que ver, las realidades no son en todas partes iguales. Y si uno lo ve aquí en Santo Domingo, no es lo mismo estar en Santo Domingo Oeste que estar en este, o en Guerra, o en Santo Domingo Norte. Las realidades son diferentes. Entonces, mientras más pequeña la unidad geográfica, mejor o más justo va siendo uno en la medición y poder dar mejores recomendaciones. Entonces, así fue como dijimos, vamos a ver estos dos indicadores y se dijo, bien, empezamos con la incidencia de 7 días. ¿Cuál es el valor? Todo lo que tenga menos de 50 es algo que lo vamos a considerar seguro. Otros países, por ejemplo en Europa, se usaba mucho decir, cuando baja de 100 la incidencia de 7 días, vamos a hablar para retornar a las clases presenciales. Nosotros aquí, entre el Gabinete Social de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, dijimos, vamos a poner un margen seguro, y eso es todo lo que tenga una incidencia de menos de 50 por 100.000 habitantes. Hay que imaginarse ese indicador, que si ponemos 100.000 personas en una semana, solo hay 50 que pueden enfermarse. Entonces la probabilidad de que haya contagio, que las personas puedan infectarse, es muy reducida. Eso era uno, y lo otro es la positividad, vale decir, de las muestras que se tomen, qué proporción salen positivas. El valor, mientras menor, mejor es. Entonces sí se discutió y llegamos después al final al acuerdo que una positividad del 100, que es un valor más o menos,
fuera el valor de referencia. Y entonces se hizo la selección, todos los que tenían una incidencia menos de 50, más todos aquellos que tuvieran una positividad menor de 10, entonces fueron seleccionados. Y así es como surge el primer paquete de municipios que donde decíamos todos los que estábamos participando, es seguro reiniciar en forma voluntaria y paulatina la docencia presencial. Doctor, y esa sin duda fue un aprendizaje que nos llevó a tomar decisiones y a reconsiderar cosas, porque como Estado nuestra prioridad es la salud del pueblo y definitivamente ahí no es un tema de quién tiene o no tiene la razón o por dónde vamos, sino de que las cosas se hagan correctamente. Ha sido un éxito la jornada de vacunación, de inoculación, y definitivamente de los primeros grupos que tuvieron acceso a vacunas fueron los maestros. También fue un éxito esa primera etapa que involucró a los maestros, y en eso hubo una coordinación estrecha entre el Ministerio de Educación y el de Salud Pública. ¿Hacia dónde entonces vamos? Porque vamos bien, la vacunación va bien. Y eso nos depara un futuro promisorio para el inicio de año escolar. Vamos presencial, porque suponemos que de aquí a septiembre vamos a haber logrado lo que es la inmunización de rebaño. ¿Usted me corrige o no? Sí, no, inmunización de rebaño, sí. Entonces, en septiembre, a las clases todos, porque vamos a estar inmunizados, lógicamente tenemos que seguir utilizando nuestras mascarillas y todos los protocolos para cuidarnos. Sí, no, es indudable que eso es claro. Podemos tener inmunidad de rebaño, podemos estar todos vacunados, ¿ya? O sea, hay que entenderlo como que la vacunación es algo que nos va a proteger y vamos a lograr una proporción grande de la población va a estar protegida. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, para la infección, para el virus, es muy difícil poder circular. Entonces, eso es. Pero eso no significa que nosotros vayamos a poder dejar de lado las medidas que estamos adoptando. Tenemos que acostumbrarnos a seguir con las mismas medidas, uso de mascarilla, higiene de manos, distanciamiento y seguir vacunando. No es que lleguemos a una cierta proporción y digamos ya cumplimos eso, no, tiene que ser más allá. Tiene que, mientras mayor sea la proporción de personas vacunadas, menor van a ser los brotes o rebrotes que tengamos en el futuro. Importantísimo. ¿Ya? Entonces, y eso a sí es seguirnos importante. vacunando. Además, que hay otra de las cosas que es un evento nuevo, y eso hay que decirlo. El COVID-19 es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo, todos los días se están publicando en artículos sobre lo que se está aprendiendo. Entonces, todavía tenemos mucho que aprender y sobre todo en la parte de vacunación. Ahí hay todavía, en la medida que se vayan vacunando las personas y vaya transcurriendo el tiempo, vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Y eso nos va a dar muchas lecciones. Entonces, sí es importante que la única forma que nos garantiza por el momento de estar seguros es usar las mascarillas, higiene de manos y distanciamiento. Y lo otro es la vacuna. Claro, seguirnos vacunando, no nos vamos a cansar de decirlos, y definitivamente vamos a poder tener ese año escolar presencial, que dentro de poco, bueno, seguiremos hablando del tema, pero con nosotros también está aquí Emilio Fernández, director de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Educación. Emilio, muchas organizaciones nacionales, desde organizaciones de base hasta fundaciones nacionales y ONGs, han sido parte de este ecosistema para lograr lo que en este momento presentamos con éxito, que así fue. ¿Cómo cuántos convenios, acuerdos se firmaron para que esto se desarrollara? Porque todos pasaron por tu mano. Fueron muchos, ¿no? Bueno, gracias Yulisa y gracias a mis compañeros que nos acompañan en este panel. Realmente nos sentimos muy contentos, es la palabra, de llegar a este punto. Era como que nadie se lo creía en principio
bueno, sabes que las clases estaban pautadas normalmente para comenzar en septiembre. Nosotros hicimos un acto formal en noviembre pasado, del año pasado, dándole formal bienvenida a este año escolar virtual, con cuadernillo, con computador, con internet, con televisión, con radio, en fin. Y llegar hasta aquí ha sido un gran reto, pero es un gran reto realmente que nos llena de mucha satisfacción porque definitivamente la educación ya no será la misma y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea porque esta pandemia nos permitió a nosotros ver todas las falencias que tenía todo el sistema. Dígame usted cómo nosotros enfrentábamos una educación presencial, como algunos sectores interesados querían, en unas escuelas que ni siquiera agua tenían. O sea, ni siquiera agua para mantener la higiene, escuelas en deplorables condiciones. Entonces, definitivamente, gracias a Dios que tenemos un ministro de Educación que no es un fraude al sistema. Se lo dije el día pasado y él se murió de la risa. Dice, ¿cómo así? Digo yo, no. Lo que pasa es que usted, ministro, es una persona que se conoce todo el sistema educativo dominicano. O sea, profesor desde los 17 años. Uno de los primeros, si no fue el primero, doctor en educación de este país, porque ahora ya hay muchos doctores en educación, pero cuando él decidió hacer un doctorado en educación, no había esa formalidad. Lo resaltó la doctora Milagros Ortiz Bosch el día pasado. Entonces, realmente nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gestión y de ser parte de esta historia. Con respecto a lo que nos pregunta sobre los diferentes acuerdos y convenios, déjame decirte que ese sector de la iglesia evangélica, de la iglesia católica a través del episcopado dominicano, de las fundaciones, ONG sin fines de lucro que están fuera de la iglesia, nosotros desde el primer día lo vemos como grandes aliados en la gran tarea de educar, de formar, porque una tarea tan importante, tan delicada, no puede ser tarea de un solo grupo, de una sola persona. Esto es una confluencia de voluntades lo que se dan para llegar hasta acá. Tenemos que agradecer a la Conferencia del Episcopado Dominicano, a la Unidad de Iglesias Evangélicas, que definitivamente han hecho posible que nosotros podamos cumplir con nuestro rol de proveer educación oportuna, educación gratuita, educación pública y educación de calidad. Esto realmente, tenemos realmente que hacerle este reconocimiento público a todas esas instituciones, igualmente a la Fundación MIR, a la Fundación Surfuturo. Todas estas instituciones realmente que proveen educación han sido nuestros grandes aliados en este proceso y que han seguido realmente la tónica de lo que nosotros planteamos y en la medida que lo pudimos hacer porque no teníamos otra solución más que esa y qué bueno que pudimos llegar a estos puntos porque peor era no haber hecho nada. Por eso realmente entiendo que llegar aquí ha sido un gran éxito. Definitivamente, Emilio, y hay un conjunto de valores, hay una cadena de valores que ha sido denominador común para todas las instituciones y personas, nacionales o internacionales, que le apostaron a sacar el año escolar. Hay que recordar, para cerrar, lo importante que es la educación, que ha sido el hilo conductor de probablemente la mayor demanda social de los últimos 50 años. Esa gran jornada que terminó con un pacto nacional por la educación y que sea la educación eso que nos una. Qué bueno, vamos a seguir conversando sobre lo que fue, porque definitivamente así fue. Estas experiencias nos demuestran que el éxito del año escolar 2020-2021, en el que salvamos la educación y renovamos la esperanza de la comunidad educativa, ha sido definitivamente por la unión de una sociedad completa,
cada uno ha sido fundamental para hacer un éxito de este año escolar, porque así fue el reto que unidos superamos. Educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. Nos reencontramos en una nueva entrega.